Hay un misterio que casi nadie quiere mirar de frente. Una ley silenciosa que opera debajo de cada intento por manifestar algo. Cuanto más intensamente deseas algo, más parece alejarse. Lo sentís en el cuerpo, en esa tensión que aparece cuando querés que algo ocurra ya, y la vida responde con demora. El deseo crea movimiento, sí, pero la mayoría de las veces lo hace en la dirección opuesta. Estiras las manos con ansiedad para atrapar lo que querés, y como si intentaras sostener agua, cuanto más apretás, más se escapa entre los dedos. No es un castigo, ni un fracaso, es física envuelta en olvido. Desde chicos nos enseñaron a pedir, a rezar, a desear con fuerza, a enfocar toda la energía en el quiero, como si el universo fuera un mercado de pedidos. Pero, ¿qué pasaría si ese mismo acto de pedir fuera lo que bloquea el recibir? Esta idea incomoda porque rompe el patrón más profundo de nuestra mente, ese que cree que obtener depende de insistir. La sociedad entera gira alrededor de la búsqueda, del esfuerzo, del alcanzar, del prometer. Pero todo eso vibra en la misma frecuencia, la falta. Cuando querés, reforzás que no tenés. Cuando esperás, reconoces que todavía no llegó. Cuando rezás pidiendo, estás afirmando que está ausente. Y el campo, ese tejido cuántico que traduce frecuencias y no palabras, responde con precisión matemática. No interpreta frases, capta estados de ser. Por eso millones de personas vibran sin saberlo en la frecuencia de la ausencia mientras creen que están llamando a la abundancia. Ese momento en que lo comprendes abre la primera grieta en la vieja estructura. Si el querer no acerca, entonces, ¿qué lo hace? La mente busca respuesta como un animal hambriento de cierre, pero ese vacío es la puerta. Los antiguos místicos lo susurraban, la física moderna lo insinúa. Manifestar no es desear, es encarnar. Neville Goddard nunca dijo, desea que ya seas. Dijo, asume el sentimiento del deseo cumplido. Y esa diferencia es abismal. Desear te mantiene como espectador, asumir te convierte en fuente. El campo no colapsa cuando pedís, colapsa cuando observás desde adentro del estado cumplido. Imagina que estás frente a un espejo, sonreís, y la imagen responde al instante. No tenés que suplicarle al espejo que te devuelva alegría. No rezás para que un día te muestre lo que querés ver. La respuesta es inmediata, automática, coherente. El universo funciona igual. No es una máquina expendedora que premia tus monedas de deseo. Es un espejo que refleja tu frecuencia. El llamado estado de Dios no es algo místico lejano. Es la intimidad más profunda con tu propia energía. Es el momento en que dejas de extender las manos y te convertís en aquello que buscabas. Ahí es donde la mayoría tropieza. Escuchan la idea y tratan de fingirla. Repiten afirmaciones con la duda aún latiendo en el pecho. Visualizan mientras miden la ausencia. Y entonces llega la frustración. Hice todo bien y nada cambió. Pero el universo no falla, refleja. Si vibras necesidad, devuelve distancia. Si vibras miedo, devuelve demora. El espejo nunca miente. La pregunta real es cómo entrar en ese estado sin engañarte. Cómo encarnar cuando todo tu cuerpo grita carencia. La respuesta no está en palabras, sino en ritmo. Dentro de vos hay una llave más vieja que cualquier pensamiento, más antigua que cualquier oración. Esa llave es la respiración. Es el único acto que pertenece tanto al inconsciente como a la voluntad. Podés dejar que suceda o dirigirlo. En ese doble poder vive el puente entre lo visible y lo invisible, entre el programa automático y la intención consciente. Cuando querés mover el campo, primero tenés que mover el aliento. Desde las tradiciones védicas hasta los evangelios, desde el prana del yoga hasta el ruaj hebreo que también significa espíritu, el aliento fue siempre símbolo de vida. Hoy la neurociencia confirma lo que los antiguos sabían. Respirar de forma consciente altera el sistema nervioso, ordena el corazón, sincroniza las ondas cerebrales. Los sabios hablaban de espíritu, los científicos de frecuencia, pero ambos apuntan al mismo fenómeno. La respiración es vibración hecha cuerpo, y en ese descubrimiento, el rompecabezas se completa. No podés desearte hacia la manifestación, pero podés respirarte hacia la encarnación. Cada inhalación colapsa potencial en presente. Cada exhalación suelta la resistencia. En ese vaivén,
Lo imposible se vuelve inevitable. Porque el aliento no miente. Podés decir, tengo fe, con los labios y sostener ansiedad en el diafragma. Podés imaginar abundancia mientras tus pulmones tiemblan en modo supervivencia. Pero en cuanto el aliento cambia, cambia el estado. Y cuando el estado cambia, el campo responde. El estado de Dios no es control sobre el universo, es armonía con él. Es el punto donde tu respiración y la del cosmos laten al mismo compás. Ahí no hay súplica, hay coherencia. Y sin embargo, el verdadero secreto de cómo usar el aliento para colapsar realidad aún está escondido. Antes de revelarlo, hay que comprender por qué la respiración fue sagrada en todos los tiempos y por qué la ciencia recién ahora empieza a descifrar su poder. Todo lo que existe se mueve en un ritmo, incluso aquello que parece quieto. Las galaxias giran, las mareas suben y bajan, el corazón late, el aire entra y sale. En medio de ese pulso universal hay una frecuencia invisible que conecta cada cosa con todo lo demás. Los antiguos la llamaban aliento divino, los científicos modernos la miden como coherencia. Entre ambos lenguajes hay una misma verdad. El universo respira, y vos también. Y cada vez que respirás sin conciencia, el ritmo del campo sigue su curso sin vos. Pero cuando respirás con presencia, tus pulmones se vuelven una antena que vibra al compás del todo. La ciencia lo demuestra con claridad desconcertante. En los estudios del Instituto HeartMath, se observó que el corazón humano genera un campo electromagnético que cambia según el estado emocional. Cuando respirás lento, profundo, agradecido, ese campo se vuelve armónico, ordenado, coherente. Cuando respirás corto, ansioso o con miedo, el patrón se distorsiona, se fragmenta. No es una metáfora, se puede medir con instrumentos. Y ese patrón no se queda dentro de tu cuerpo, se proyecta varios metros alrededor. Cada emoción deja una huella vibracional en el espacio, cada respiración emite una firma única en el campo. Eso significa que la realidad no responde a tus palabras ni a tus pensamientos aislados, sino a la coherencia de tu cuerpo completo. Podés decir confío mientras tu respiración está agitada, pero el campo escucha la vibración real, no la frase. Lo que crea tu vida no es lo que decís, sino lo que sostenés en silencio. Por eso, respirar conscientemente no es un ejercicio de relajación, sino una forma de comunicación cuántica. Es tu manera de decirle al universo, estoy presente, estoy alineado, estoy listo para reflejarme. Los místicos lo intuyeron siglos antes de que hubiera aparatos de medición. Los monjes tibetanos, los sufíes, los cristianos contemplativos, todos tenían prácticas centradas en el aliento. Sabían que entre la inhalación y la exhalación había un espacio sagrado donde el alma tocaba el campo. Ese instante minúsculo, ese pequeño silencio, era considerado el punto donde el espíritu y la materia se funden. Hoy la neurociencia lo explica de otra forma. Ese espacio pausa el sistema nervioso, permite al cerebro pasar de ondas beta agitadas a ondas alfa y teta más suaves, y en esa transición la percepción se expande. Pero el resultado es el mismo. Cuando respiras con presencia, el universo parece respirar contigo. El problema es que la mayoría vive desconectada de ese pulso. Las respiraciones se vuelven cortas, mecánicas, casi imperceptibles. El cuerpo actúa en piloto automático y la mente gira sin descanso, llena de ruido. Ese ruido crea interferencia en el campo. Cuanto más pensás, menos sentís. Cuanto más analizás, menos vibrás. Y así se forma la paradoja. Pedimos claridad, pero respiramos confusión. Queremos abundancia, pero respiramos carencia. La energía que emitimos contradice la realidad que decimos buscar. Sin embargo, el cambio no requiere esfuerzo heroico. No hay que forzar nada. Basta con devolverle a la respiración su papel de puente. Cuando inhalás, estás trayendo energía del campo hacia tu interior. Cuando exhalás, devolves tu frecuencia al campo. Ese intercambio es constante, pero solo se vuelve transformador cuando sos consciente de él. En ese momento tu respiración deja de ser un acto biológico y se convierte en una conversación. Y en esa conversación, la calidad de tu aliento determina la claridad del mensaje. Hay un detalle que casi nadie nota. El aire que inhalas ahora contiene átomos que alguna vez estuvieron en el cuerpo de todos los seres que vivieron. En cada respiración hay partículas que pasaron por un árbol, por un océano, por alguien que amaste y también por alguien que nunca conociste.
Eso no es poesía, es química atmosférica. Pero si lo observas con atención, entenderás lo que implica. Cada respiración te une a toda la historia de la vida. El campo no está afuera, es lo que respiras. No sos un visitante del universo, sos su inhalación más reciente. Por eso, cuando alguien logra entrar en coherencia respiratoria, algo cambia no solo en su mente, sino en el entorno. Las personas alrededor lo sienten, aunque no sepan por qué. Las conversaciones se suavizan, las tensiones bajan, la realidad parece ajustarse sola. No es magia, es resonancia. El campo responde a la frecuencia más estable, igual que una cuerda vibra al acercarla a otra afinada en el mismo tono. Si mantienes tu respiración coherente, tu entorno comienza a ordenarse según ese patrón. La respiración consciente es una forma de recordar. Recordar que el universo no es un conjunto de cosas separadas, sino un ritmo en movimiento. Recordar que la energía que buscas fuera ya se mueve dentro de vos con cada inhalación. Recordar que el milagro no es que puedas crear realidad, sino que ya lo estás haciendo cada segundo, sin darte cuenta. El aire que entra y sale de tu cuerpo es la prueba más simple y más profunda de que estás conectado a algo infinito. El campo no necesita que lo entiendas, necesita que lo respires, porque cada respiración coherente es una afirmación silenciosa de presencia, una declaración física de yo soy. Y en ese yo soy, el universo encuentra su reflejo. Por eso cuando el cuerpo se ordena, la mente se calma, y el mundo alrededor empieza a reflejar ese orden. No porque lo controles, sino porque lo sintonizas. Manifestar no es forzar, es afinar. Hay un instante en que la respiración deja de ser aire y se convierte en código. Ese momento no sucede por casualidad, aparece cuando el cuerpo, la mente y la atención se alinean en un solo ritmo. Entonces, la respiración deja de ser biología y se transforma en lenguaje, en un puente entre lo que sos y lo que todavía no manifestaste. Lo curioso es que esa puerta siempre estuvo ahí, en el acto más cotidiano que existe, pero tan cerca que la mayoría nunca la ve. Se buscan métodos, libros, frases, rituales complicados, sin darse cuenta de que el acceso al campo empieza y termina en un simple inhalar y exhalar. Cuando esa verdad se encarna, lo ordinario se vuelve sagrado. El llamado ritual del aliento no es una técnica inventada para obtener resultados rápidos, ni una herramienta para manipular la realidad a gusto. Es una manera de volver a habitar el cuerpo como vehículo del campo. La respiración consciente no pide fe ni dogma, pide presencia. Es la forma más simple de recordarte quién sos, porque cuando el aliento se hace consciente, deja de ser un movimiento de oxígeno y se vuelve una afirmación vibratoria. Estoy aquí. Y esa frase, en la frecuencia del campo, es la más poderosa de todas. Imagina esto. Cerrás los ojos. El aire entra lentamente por tu nariz, sin esfuerzo, llenando el pecho, expandiendo las costillas, bajando hasta el abdomen. Esa inhalación no es solo aire, es energía. El universo, comprimido en vibración, entrando en tu sistema. En ese punto, tu cuerpo deja de ser una frontera y se convierte en un canal. Y cuando exhalas, devolves algo distinto, la información de tu estado, la frecuencia que estás sosteniendo. Cada respiración es un intercambio de datos entre vos y el campo, una conversación en lenguaje energético. El problema es que la mayoría habla sin escuchar, respira sin sentir. Pero cuando empezás a hacerlo con atención, cada inhalación se convierte en un acto de creación, cada exhalación en un acto de entrega. No es casual que casi todas las tradiciones espirituales hayan usado el aliento como puerta de acceso a lo trascendente. En el yoga se llama pranayama, control del prana o energía vital. En las prácticas taoístas se lo considera el eje del chi. En las enseñanzas cristianas, la palabra espíritu proviene de spiritus, que significa precisamente aliento. En la mística hebrea, ruach también se traduce como viento o respiración divina. En todas, el mismo principio. El aliento es la manifestación física del espíritu. Hoy la ciencia lo confirma desde otro lenguaje. Cuando la respiración se vuelve rítmica y profunda, el sistema nervioso se equilibra. Las ondas cerebrales se sincronizan.
la mente entra en un estado de coherencia. La espiritualidad y la física describen el mismo fenómeno con diferentes símbolos. Ese estado de coherencia es el preludio del colapso cuántico. El campo no responde a la voluntad dispersa, responde a la vibración coherente. No importa cuánto pienses o cuánto desees, si tu frecuencia está fracturada, el campo te devuelve fragmentos. Pero cuando la respiración armoniza la mente y el corazón, esa fractura se disuelve. La energía se organiza. Y el universo, fiel a su naturaleza reflejante, empieza a responder con precisión. En ese punto surge lo que algunos llaman el aliento de Dios, o el I am breath. No es misticismo vacío, es una práctica que une biología y conciencia. Con cada inhalación, afirmás internamente, yo. Con cada exhalación, completás, soy. No es una frase mental, es una vibración corporal. Al inhalar, traes hacia adentro la energía del campo, la existencia misma. Al exhalar, afirmás tu identidad dentro de ese campo. Yo soy, no es un mantra, es una ecuación vibratoria. El observador y lo observado se funden. Cuando se repite con ritmo y presencia, algo cambia a nivel profundo. El cuerpo se calma, la mente deja de proyectar, y una sensación de completitud aparece. No estás pidiendo nada. Estás reconociendo que ya lo sos todo. En ese reconocimiento, el tiempo parece perder peso. La ansiedad se disuelve porque el futuro deja de ser una promesa y se convierte en una expansión del ahora. Esa es la verdadera función del ritual del aliento. Hacerte vivir en coherencia con el presente hasta que el presente se vuelva la frecuencia dominante. Cuando el presente se vuelve dominante, el campo se reorganiza para reflejarlo. Y eso es manifestación. No porque lo fuerces, sino porque la realidad no tiene opción. Debe colapsar según la vibración más estable. Lo importante es entender que no se trata de repetir el ejercicio como si fuera una técnica mágica. Si lo haces buscando un resultado, volvés a vibrar en falta. La clave está en hacerlo como un acto de recuerdo, no de petición. No es respirar para atraer, es respirar para ser. Cada inhalación debe sentirse como un regreso. Cada exhalación como una rendición. Y al cabo de unos minutos, el cuerpo empieza a aprender ese estado como algo natural. Lo que antes era una práctica se convierte en tu nueva forma de existir. Algunos científicos llaman a esto neuroplasticidad emocional. Cuando repetís una experiencia de calma y coherencia suficiente veces, el cerebro y el sistema nervioso reconfiguran sus patrones. En términos cuánticos, tu campo cambia de frecuencia base. Y cuando eso ocurre, no necesitas afirmaciones ni visualizaciones forzadas, porque el universo responde automáticamente a lo que sos. La respiración no te enseña a controlar la realidad, te enseña a sincronizarte con ella. Cuando respiras así, algo curioso empieza a pasar. Las cosas que antes te preocupaban pierden fuerza. Las decisiones se vuelven más claras. Las personas cambian su actitud hacia vos. Los eventos parecen ordenarse. No es que el mundo externo cambie mágicamente. Es que tu señal cambió, y el campo responde como un espejo que no puede mentir. Lo que antes parecía esfuerzo, ahora fluye. Lo que antes era carencia, ahora es ritmo. Y entendés por fin que la respiración no es un acto de supervivencia, sino un recordatorio constante de tu poder. Así empieza el verdadero ritual del aliento. Sin velas, sin símbolos, sin palabras. Solo vos, el campo y el ritmo invisible que los une. En ese pulso compartido, descubrís que el universo nunca estuvo lejos, solo esperaba que respiraras al mismo compás. Cuando la respiración alcanza coherencia, el cuerpo deja de ser una frontera y se convierte en un puente. No un puente imaginario, sino un canal físico donde la energía del campo comienza a moverse con la tuya. En ese punto, la respiración ya no te pertenece, es el universo respirando a través de vos. Cada inhalación es una confirmación de existencia, cada exhalación un acto de entrega. Y en esa danza entre recibir y soltar, aparece una verdad que los antiguos conocían sin ecuaciones. La conciencia no está en el cerebro, está en el ritmo. Durante siglos, la humanidad buscó el poder fuera, en dioses, en máquinas, en fórmulas. Pero el secreto nunca estuvo allá afuera, estuvo en el acto más simple, inhalar y exhalar con presencia.
El aire que entra no solo alimenta tus células, sino que reorganiza la información de tu campo. Cuando esa información se vuelve coherente, la materia responde, y cuando la materia responde, la realidad cambia. Lo que antes parecía milagro, ahora se revela como mecánica invisible. La frecuencia interna se alinea y el universo obedece. En ese proceso aparece una vibración particular, una que se siente más que se entiende, el yo soy. No es una afirmación, no es un pensamiento positivo, es un estado. El yo soy es el instante en que dejas de ser alguien que busca y recordás que siempre fuiste lo buscado. Cada respiración se convierte en una ceremonia silenciosa, donde el observador y lo observado se funden. La mente no puede sostenerlo por mucho tiempo, porque el yo soy no necesita palabras. Es presencia pura, sin interpretación, sin historia, sin expectativa. Imagina que el universo es un océano de energía. Cada ser es una ola que emerge y vuelve, una forma temporal de algo eterno. Cuando respiras consciente, recordás que no sos solo la ola, sino el océano moviéndose. Esa conciencia cambia todo. Deja de haber lucha, deja de haber carencia. Ya no intentás manifestar desde el vacío, porque entendés que nada está afuera de vos. El deseo pierde su urgencia, no porque te resignes, sino porque descubrís que el estado de plenitud ya existe antes de cualquier resultado. La ciencia lo empieza a corroborar desde su lenguaje frío pero revelador. Los estudios de coherencia entre corazón y cerebro muestran que cuando ambas frecuencias se sincronizan, el cuerpo entra en un estado de orden energético. En ese estado, las ondas cerebrales disminuyen, la actividad del sistema nervioso se equilibra y el campo electromagnético del corazón se expande. Esto no es filosofía, es física aplicada a la biología. Cuando el cuerpo está en coherencia, su campo emite una señal clara al entorno. Esa señal atrae o repela realidades, no por magia, sino por resonancia. Por eso los antiguos sabían que las palabras «yo soy» eran sagradas. Porque lo que afirmás después de ellas se imprime directamente en el campo. Pero más allá del lenguaje, lo que verdaderamente importa es el estado desde el cual lo decís. Decir «yo soy abundancia» con miedo en el pecho no cambia nada, porque el campo no escucha las sílabas, escucha la vibración. Decir «yo soy» sin calificativos, solo eso, es más poderoso que cualquier afirmación. Es reconocer que antes de todo pensamiento ya existías, y que esa existencia es suficiente para colapsar realidad. El puente del yo soy es, en esencia, una sincronía entre respiración y conciencia. Cuando inhalás con la intención de traer dentro la totalidad, y exhalás con la intención de rendirte a ella, desaparece la frontera entre el adentro y el afuera. Ya no sos alguien que intenta conectarse con el universo, sos el universo recordándose a sí mismo, a través de tu respiración. Esa es la diferencia entre desear y encarnar, entre pedir y ser. En el primer caso, proyectás energía de separación, en el segundo, generás resonancia. Lo interesante es que este proceso no requiere años de práctica. Basta con unos minutos de respiración consciente y presencia plena para sentir el cambio. No se trata de lograr un trance o entrar en éxtasis, sino de permanecer en el cuerpo mientras el cuerpo se vuelve frecuencia. La respiración consciente es el metrónomo del campo. Si la seguís con atención, te lleva al estado de coherencia de forma natural, sin forzar nada. Y desde ese estado, todo lo que parecía problema empieza a ordenarse solo. No porque lo controles, sino porque dejas de interferir. A medida que esta práctica se vuelve constante, tu identidad empieza a cambiar. Dejas de definirme por lo que te falta y comenzás a reconocerte por lo que sos. No sos la suma de tus pensamientos, sos la conciencia que los observa. No sos tus emociones, sos el espacio donde se mueven. No sos el cuerpo, sos la energía que lo anima. El yo soy no te separa del mundo, te disuelve en él. Y al hacerlo, el mundo se vuelve más ligero, más sincronizado, más exacto. Es entonces cuando descubrís algo que ninguna teoría puede enseñar. La realidad no necesita que la empujes, solo necesita que la respires. Cada vez que inhalás con presencia, le recordás al universo quién sos. Cada vez que exhalás con entrega, el universo te responde, yo también soy eso. Ese diálogo sin palabras es la manifestación más pura. No hay promesa, no hay espera, no hay futuro.
solo la certeza de que el ahora contiene todo. Algunos lo llaman iluminación, otros lo llaman coherencia cuántica, otros simplemente lo sienten como paz. Pero en el fondo es lo mismo. El estado donde ya no hay distancia entre lo que querés y lo que sos. El puente del yo soy no se construye, se recuerda. Y cuando lo cruzás, entendés que nunca hubo dos orillas. Llega un punto donde las palabras sobran, no porque no haya nada que decir, sino porque todo lo esencial ya fue comprendido por el cuerpo. En ese punto, la respiración se vuelve tan natural que ya no la dirigís, simplemente sucede, y con cada ciclo, el campo responde sin esfuerzo. Es el momento en que la mente deja de preguntar ¿cómo? Y empieza a observar el orden oculto que siempre estuvo allí. Ese silencio no es vacío, es plenitud contenida. Es el espacio donde la realidad se forma antes de tener forma. El silencio es el estado original del campo. Antes del sonido, antes de la intención, antes del pensamiento, hay quietud. Una quietud que no significa inactividad, sino potencial absoluto. Todo lo que existe surge de ese silencio, lo atraviesa y vuelve a él. Cuando respiras con conciencia, estás repitiendo ese mismo ciclo: nacer, expandirte, soltar, morir un poco y volver a empezar. Es el ritmo primordial que mueve planetas, mareas y corazones. Pero en el ruido cotidiano lo olvidamos, porque nos enseñaron que la acción es poder, que el silencio es vacío, que detenerse es perder. Y sin embargo, el universo solo se reordena cuando vos te detenés. El campo cuántico no responde al ruido del pensamiento, sino a la pureza del estado. Cuanto más silencio interior hay, más precisa es la señal que emitís. En ese estado ya no hay duda, ni miedo, ni esfuerzo. Lo que se siente es una especie de inteligencia tranquila, una certeza que no viene de la razón, sino de la coherencia. Y cuando el cuerpo vibra con esa calma, el campo colapsa en sincronía. La realidad se acomoda sola, como si siempre hubiese sabido cómo hacerlo, solo esperaba que dejaras de interferir. Este silencio no se busca, se permite. No se alcanza con esfuerzo, sino con rendición. El error más común es confundir el silencio con control, intentar forzarlo, hacerlo una meta. Pero el silencio verdadero surge cuando la mente deja de pelear con el momento presente, cuando soltás el juicio, el análisis, el intento de entender, cuando simplemente respirás y te dejas respirar. Entonces algo cambia. Lo que antes parecía caos comienza a tener un ritmo. Las cosas que antes costaban empiezan a fluir. No porque las condiciones externas hayan cambiado, sino porque vos te volviste un canal claro. Ahí aparece una comprensión profunda. El silencio no es ausencia de sonido. Es la estructura donde el sonido puede existir. Sin ese espacio, ninguna nota, ningún pensamiento, ningún acto tendría lugar. Lo mismo pasa dentro de vos. Sin espacio interior, sin pausa, sin silencio, tu energía se vuelve ruido. Y el ruido no puede crear, solo repetir. Por eso los maestros decían que el universo fue creado con una palabra, pero omitían algo. Antes de la palabra, hubo silencio. Ese fue el verdadero acto creador. Cuando vivís en coherencia respiratoria, el silencio deja de ser incómodo. Empieza a sentirse como hogar. En lugar de llenarlo con pensamientos, lo escuchás. En lugar de buscar respuestas, percibís señales. Y esas señales no vienen de la afuera. Emergen desde tu propio campo, que al fin tiene espacio para mostrarte su orden. Ese orden es el lenguaje del universo, y se expresa en sincronías, intuiciones, movimientos suaves que parecen casuales pero no lo son. Cada respiración consciente amplía ese espacio hasta que el silencio deja de estar entre tus pensamientos y se convierte en el fondo constante de tu existencia. Ahí es cuando descubrís el verdadero poder del silencio, no el de callar, sino el de crear. Porque cuando ya no necesitas hablarle al universo, es cuando el universo empieza a responderte de verdad. Lo hace en gestos, en encuentros, en coincidencias imposibles. No porque estés pidiendo, sino porque estás vibrando en el mismo orden que él. Esa es la frecuencia del yo soy, no como palabra, sino como estado. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Lo sentís en el pecho, como una expansión suave.
Lo notas en los pensamientos, que se espacian. Lo percibís en la respiración, que se vuelve profunda sin intención. Ese es el signo de que entraste en coherencia total. No hay nada que agregar. Lo que buscabas ya está ahí, respirando con vos. Muchos preguntan cómo sostener ese estado. La respuesta es simple y desconcertante. No lo sostengas, sé él. Cada vez que intentes mantenerlo, lo convertirás en algo externo, algo que puede perderse. Pero cuando lo encarnás, el silencio te habita sin esfuerzo. Caminás con él, hablas desde él, respirás dentro de él. Y entonces la vida se vuelve una extensión de tu coherencia. No es que todo se vuelva perfecto, sino que todo se vuelve exacto. Cada cosa llega cuando tiene que llegar. Cada ausencia enseña algo. Cada cambio sucede en su propio orden. Esa es la madurez energética que pocos alcanzan. No necesitar que la realidad confirme tu fe, sino vivir tan alineado que la fe ya no es necesaria. Es el punto donde el misterio se vuelve obvio, donde comprendes que no hay destino que cumplir, sino frecuencia que habitar. El silencio te muestra que la realidad no se conquista, se respira. Que la creación no empieza con deseo, sino con presencia. Que la divinidad no está arriba ni afuera, sino en el espacio que se abre cuando dejas de resistir. Así termina y comienza todo, con un silencio que respira, con un cuerpo que recuerda, con un alma que ya no pide señales, porque se ha convertido en la señal. Ese es el cierre de todo viaje cuántico. Darte cuenta de que no hay nada que manifestar, porque ya sos la manifestación. El universo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia, y tu frecuencia nace de la respiración que sos capaz de sostener en silencio. Cuando el campo te escuche respirar en coherencia, responderá sin demora, porque no hay distancia entre vos y él, solo ruido. Y cuando el ruido se apaga, el universo entero exhala contigo. Ese es el silencio que crea, el punto donde todo comienza a alinearse sin esfuerzo, sin tiempo, sin miedo. Un solo instante de presencia puede alterar el tejido de lo real. Y ese instante está siempre disponible, esperando que respires.